Hola mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, este es su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical, y celebramos hoy el 14º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy es tomada del libro del profeta Isaías, que nos invita, luego de concluir el tiempo de Pascua y haber celebrado las solemnidades de la Ascensión, Pentecostés, la Santísima Trinidad y el Corpus Christi, a vivir en la alegría y el gozo de los que esperan un día vivir en la Jerusalén celestial, en la que, superado todo luto y toda pérdida propio de nuestras limitaciones humanas, podremos encontrar consuelo y deleitarnos con la abundancia de la gloria de Dios, donde conoceremos su poder divino, su misericordia infinita y su amor incondicional. De ahí que el Salmo nos invita a confiar en Dios, convencidos de que las obras del Señor son admirables. En la segunda lectura, continuamos con la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, donde el apóstol expresa que la gloria de Dios de la que aspiramos compartir no puede ser alcanzada sin esfuerzo, sin sufrimiento ni perseverancia, porque Jesús mismo se entregó el sufrimiento en la cruz para alcanzarnos la gloria de compartir su misma vida eterna. ¿Por qué no podemos rechazar las dificultades y obstáculos que se presentan en la vida? Hoy el mundo y la sociedad reniegan de Cristo porque no le ven sentido a la realidad del dolor y el sufrimiento que se hacen presentes en nuestras vidas. Y no es porque Dios lo quiera, ni sea su voluntad de que suframos, sino porque el pecado y el mal lo producen. Dios no permite el mal, pero nos da las fuerzas y las gracias necesarias para sobreponernos a ellos. El santo Papa Juan Pablo II, en su encíclica Salvifici Doloris, nos expresaba que con nuestra fe en Dios podemos descubrir el valor salvífico, salvador del dolor y del sufrimiento, no para buscarlo sin sentido, sino para ofrecernos como unas ofrendas agradables junto al sacrificio de Jesús en la cruz. Y recordemos que en sus bienaventuranzas Jesús nos decía: bienaventurados los que sufren, los que lloran, porque ellos serán llamados hijos de Dios y heredarán el reino de Dios. Y nos invitaba allí a ser constructores de paz, a ser compasivos y misericordiosos. Por eso San Pablo nos dice en su carta a los Gálatas: los que vivan conforme a esa norma recibirán la paz y la misericordia de Dios. En el Evangelio de San Lucas, Jesús envía a 72 de sus discípulos de dos en dos por delante de él para que preparasen el camino que luego él andaría para predicar el reino de Dios. Como vemos, no eran solo los 12 discípulos que ya se han convertido en apóstoles, sino que eran mucho más piadosos los que seguían a Jesús y colaboraban por su misión. Entre esos 72 estamos nosotros también incluidos, porque 72 es un número simbólico, fruto de la multiplicación de 12 por 6. Y 12 es el número simbólico de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles de Jesús. Ellos representan a todo el pueblo de Dios, a nosotros también. Y el 6 nos habla de la capacidad de perfección, de crecimiento. Es un número simbólico en la cábala judía. ¿Qué significa eso? Perfección, crecimiento. Porque en el camino de Dios, nosotros comenzamos como criaturas suyas, creadas por Él. Luego, por el bautismo, nos hacemos hijos de Dios, seguidores y discípulos suyos. Y el paso siguiente es, luego de ser discípulos, es el de apóstoles, que a su vez se transforman en evangelizadores y misioneros. Podríamos preguntarnos entonces, ¿en cuál de esos niveles nos encontramos nosotros? Porque muchas veces nos acomodamos y creemos que con solo ir a misa el domingo ya cumplimos.
Es como dicen nuestros hermanos puertorriqueños muy acertadamente, puede ser que seamos católicos de cumplimiento, de cumplo y miento, porque voy a misa, me confieso una vez al año, si es que me confieso, doy un besito de limosna y quizás rezo un Padre Nuestro o el rosario diariamente, pero nada más. No me comprometo con Dios en servir a la comunidad, ya como catequista, mujer, lector o ministro de la Eucaristía, y nos justificamos en que no tenemos tiempo, que estamos ocupados en la familia o el trabajo, y que ellos nos absorben todo el tiempo, pero necesitamos ser honestos y vivir nuestra relación con Dios con un compromiso que vaya creciendo en la misma medida en que nuestra relación con Él crece y se profundiza. Y como dice Jesús, para ser su discípulo, su testigo en el mundo, nos hacen falta muchos recursos. No, no hace falta ni dinero, ni tiempo, el cual no gastamos siempre, sino disposición, voluntad y perseverancia, transmitiendo la paz de Jesús, su palabra, su mensaje, siendo testigos de su amor y testigos de la esperanza. Y si lo hacemos así, seremos acogidos, recibidos, bienvenidos por aquellos que sabemos están hambrientos y sedientos de Dios. Y aquellos que no lo reciban o rechacen, ellos solo se condenan y pierden la oportunidad de alcanzar lo que todos buscan, la verdadera felicidad. Y como discípulos de Jesús, Jesús nos da, cuando recibimos correctamente la comunión, cuando meditamos y oramos con su palabra, cuando recibimos su gracia en los sacramentos, recibimos poderes increíbles. Como dice él, el poder de aplastar escorpiones y serpientes, que no son escorpiones y serpientes físicos, concretos, sino que son esos demonios de los que Jesús habla, los demonios de la envidia, el egoísmo, la maledicencia, el chisme, la calumnia, la tristeza sin sentido, la soledad y muchos otros que atacan a nuestros hermanos y a nosotros en la vida cotidiana. A todos esos demonios los podemos someter en el nombre de Jesús, porque su nombre tiene un poder que nosotros podemos ejercer con servicio, misericordia, compasión y con mucha fe. Queridos hermanos y hermanas, que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Nos encontraremos nuevamente en este su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Y por favor, si le gustó el mensaje, den like, me gusta, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, y dale a la campanita para recibir las notificaciones y comparte el link para que sus familiares y amigos también reciban el mensaje de la palabra de Dios. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.